Tus emociones y tus heridas te están arruinando la vida y te voy a explicar cómo en 5 pasos yo cambié completamente mi vida. A día de hoy tengo libertad de tiempo, tengo libertad de dinero, tengo 2 negocios que están delegados y todo pasó en el momento que empecé como a ver internamente todas esas emociones reprimidas que yo tenía, que no me dejaban literalmente vivir mi vida como a mí me gustaría vivir. O sea, yo sentía que iba creciendo a nivel profesional, pero yo pues soñaba con tener un buen físico, soñaba con levantarme a la mañana con energía, soñaba con tener un mejor entorno, un mejor contexto. Soñaba también con tener pues una relación de pareja más sana, ya que atraía a mi vida relaciones súper tóxicas y yo no sabía poner límites en mis relaciones. Y luego aparte pues lógicamente soñaba con dinero y yo de niño siempre decía que yo quería tener ingresos pasivos, cosa que mucha gente me decía que los ingresos pasivos no existían, que eran completamente imposibles de lograr y pues a día de hoy no son pasivos porque yo sigo trabajando en ellos, pero en la cara oculta y ya no tanto de frente y teniendo que poner yo todo el trabajo constantemente día y tarde, sino que hoy por ejemplo pues estoy preparando mi programa anual de un año, que es un programa de acompañamiento, y pues te voy a explicar en 5 pasos, en 5 sencillos pasos, cómo yo logré cambiar mi vida y al final pues yo empecé con un proceso de psicoterapia. La psicoterapia para mí fue lo que me salvó, sobre todo a entender mi mente, a entender mis patrones y a entender cuál era mi dolor interno. Y es que al final quiero explicarte que todos somos niños, todos nacemos pues en una familia, en un contexto, en un entorno que nos van a hacer pensar de determinada manera. Nosotros podemos decir algo y pues yo quiero esto, y si nos juzgan van a aparecer determinadas emociones. Un niño lo único que necesita es amor. Entonces, si a ese niño se le juzga, se le dicen cosas negativas, ese niño no tiene la capacidad de sostener o de lidiar con ese tipo de emociones negativas y ahí es donde se genera el trauma, donde se genera el dolor. Esa emoción queda reprimida, entonces cuando queda reprimida tenemos un bloqueo interno y ese bloqueo va a persistir hasta que tengamos la capacidad de verlo y de trabajar con esa emoción. Yo empecé con un proceso de constelaciones familiares que literalmente me cambiaron la vida. O sea, yo tenía pues mala relación con mis padres, con mi familia, me había ido de casa con 20 años, caí en una depresión tremenda y al final las órdenes del amor, las leyes del amor son que nosotros nacemos en un sistema familiar, ¿no? Abuelos paternos, maternos, madre y padre y nosotros. Cuando tú estás juzgando a tus padres, bien, te estás juzgando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tus heridas las estás reflejando en ellos y ellos también tienen sus heridas del árbol genealógico, que serían las heridas que ellos heredaron de sus abuelos. O sea, tus padres al final no son culpables de nada y al igual que tú lo intentas hacer de la mejor manera que puedes con tus pensamientos, tus padres cuando te decían algo negativo no era en contra tuya, sino que era lo que ellos creían que era lo mejor. Entonces, al final, desde este punto de vista, tú tienes primero que entender por qué ellos son como son. ¿Cómo vas a entender cómo ellos son como son? Pues yendo a su infancia, entendiendo su infancia, pidiéndole información. Si ellos no tienen la capacidad de abrirse para explicártela, siempre vas a tener tíos, vas a tener abuelos, vas a tener tíos abuelos. O sea, yo al final tuve que trabajar todo mi árbol genealógico para poder comprender, porque la única manera de perdonar a tus padres es comprendiendo, entendiendo por qué ellos son como son. Al final, si no los comprendes, nunca va a llegar ese perdón. Entonces, para mí esto fue el primer paso en el que empecé, sobre todo como a encontrarme mejor y con mucha más energía en mi día a día. Para mí esto es fundamental y es el primer paso que yo trabajo con los alumnos, porque si tú estás mal, la vida no tiene sentido. Yo siempre digo que la vida, bajo este punto de vista del amor, o sea, tú te tienes que amar a ti mismo, pero hay 3 factores que para mí son los que tenemos que ir por orden de prioridad, que es primero la salud, y la salud no para tener el mejor cuerpo físico, sino la salud para tener unos niveles de energía altos, rendir, sentirte bien contigo mismo. Desde ahí las relaciones que van a empezar siempre, como digo, en las leyes del amor con mamá y con papá, con tenerlos perdonados, quererlos, amarlos, entenderlos, comprenderlos, y desde ahí tú te vas a sentir mucho mejor contigo mismo, porque cuando tú los juzgas te estás jugando a ti mismo y no te olvides de esto. Luego, el dinero. O sea, al final la gente tiene un juicio contra el dinero enorme, pero es que el dinero es una fuente que lo que te va a hacer es darte libertad, darte felicidad, y la gente ve el dinero como algo negativo, o a la gente que tiene dinero lo ven como esa persona ya va a ser mala. Bien, solo quiero que te pares a pensar cómo te sentirías tú ahora mismo si tuvieses libertad de tiempo y de dinero. ¿Bien? Pero yo dejo muy claro siempre que si tú internamente no tienes unos niveles de energía altos y no tienes unas buenas relaciones, por mucho dinero que tengas no vas a ser feliz. Entonces, de tercera prioridad el dinero, pero no es menos importante, ¿bien? Porque si tienes buena salud, buenas relaciones, puedes ser feliz, pero el dinero te va a ayudar a ser muchísimo más feliz. Bien, partiendo de esto, luego, después de trabajar todo el campo emocional, de perdonar a mis padres, de tener un buen entorno familiar, que eso me daba mucha energía y mucho amor internamente hacia mí mismo y para proyectarlo hacia los demás, empecé a trabajar la técnica del Dr. David Hawkins de The Harry.
¿A qué voy con esta técnica? Nosotros, a pesar de perdonar, vamos a seguir reprimiendo un montón de emociones. Por ejemplo, tú estás con una persona y esa persona te dice algo que no te gusta y tú te vas a la mente y te enfadas. Esa emoción siempre se va a somatizar en el cuerpo, ¿ok? Entonces, yo el ejercicio que yo hago, os dejaré próximamente una meditación, que no es una meditación, simplemente la técnica del Dr. David Hawkins para dejar ir todas esas emociones y liberarlas, porque lo que persistimos se va a resistir y se va a repetir. Entonces al final no tiene sentido estar viviendo de manera negativa, sino hay que extrapolarlo y cambiarlo todo a emociones positivas, porque cuando tú vibras alto lo atraes toda tu vida, y os lo juro que esto es súper real. Yo no me estoy creyendo nada de lo que me está pasando a día de hoy. Y esto se basa en que al final se somatiza en el cuerpo y tú simplemente tienes que respirar, llegar a un estado de relajación y desde ahí dejar todas esas emociones sintiéndolas en el cuerpo hasta que llega un momento que se disuelven. Y cuando se disuelven es cuando tú sientes ese estado de paz, ese estado de amor, ese estado de alegría. Porque de verdad, chicos, para mí el objetivo real en la vida tiene que ser que tú te sientas en paz, en amor y en alegría. Lógicamente, pues tendrás momentos en los que bajarás, subirás, pero que tu prioridad y tu foco sea ese, que no sea el dinero, que no sea nada externo, sino que sea como tú te sientes internamente, porque de verdad que ahí lo atraes todo. Bien, luego nos vamos a los patrones que se repiten. Estoy seguro de que te pasó alguna vez que tenías una pareja y te pasó X cosa con tu pareja y vuelves a repetir otra relación tóxica y otra relación tóxica, o quieres ir al gimnasio y coges muchísima motivación, pero de repente vas 2 semanas y lo dejas, y estás como continuamente repitiendo ese patrón todos los años. Entonces al final son como patrones que se repiten y hay que detectar de dónde vienen, que siempre vienen de emociones reprimidas, como yo siempre digo. Entonces para mí es fundamental aplicar la psicoterapia y la técnica del Dr. David Hawkins de dejar ir. ¿Por qué? Porque la psicoterapia nos va a la mente y las emociones, el dejar ir, va al cuerpo. Entonces desde ahí es como que tenemos una capacidad de liberar un montón de emociones. Luego nos vamos a la identidad. Para mí muchas personas persiguen resultados externos, persiguen yo quiero tener dinero, yo quiero tener esta relación, pensando que eso le va a hacer feliz, y lo que estás persiguiendo es la emoción que te va a generar eso, porque no estás sintiendo en el momento presente las emociones de paz, alegría y amor. Entonces en lo que te tienes que centrar es en ser, en tu ser, en ser tu mejor versión. ¿A qué me refiero con ser tu mejor versión? Mi versión más elevada todos los días a la mañana se levanta y hace ejercicio. Mi versión más elevada todos los días piensa en Dios. Mi versión más elevada todos los días medita. Mi versión más elevada todos los días aporta valor. Y eso es lo que hace mi mejor versión, y como consecuencia tiene todo lo que quiere materializar en su vida y atrae un montón de cosas a su vida. Entonces, para mí este punto es fundamental, la identidad, quién tú eres, porque yo si me identifico con una versión muy pequeñita de mí, no voy a atraer absolutamente nada en mi vida, voy a vibrar en emociones muy bajas. ¿Y qué sentido tiene la vida estar viviendo así? Nos vamos a la quinta parte, que serían las creencias limitantes. Nos vamos ya un poquito más al dinero. Hablé un poquito de salud, hablé un poquito de relaciones, pero nos vamos a ir un poquito más al dinero. Muchas personas repiten un patrón, porque al final todo es una repetición de patrones. Repiten un patrón de querer ganar dinero, y no entiendo cómo una persona quiere ganar dinero y hace lo mismo todos los días de su vida. Se levanta a la mañana, va a trabajar, se va a dormir. Se levanta a la mañana, se va a trabajar, se va a dormir. Y tienen la creencia de que trabajar más me va a hacer ganar más dinero. Y hay que cambiar el paradigma, romper con ese patrón. Yo siempre digo que para mí es fundamental tener una persona que te ayude a ello, porque nosotros no tenemos la información, y cambiar esas creencias limitantes a través de un espejo siempre va a ser fundamental. Y esa creencia limitante lo que va a hacer es que yo no sé qué hacer. ¿Me explico? Quiero ganar más dinero, pero repito exactamente todos los días el mismo patrón. Entonces hay que cambiarlo por una creencia impulsadora que sería, vale, yo quiero este objetivo. Yo siempre le digo a la gente que se marque un objetivo. Pues estoy en este punto y de aquí a un mes quiero pasar a este punto. ¿Qué acciones tú tienes que tomar para pasar a ese punto? Yo siempre digo que va a ser aportar valor con la marca personal. A mí fue lo que me ayudó y el factor que más me cambió la vida. Pero al final, si yo trabajo todos los días haciendo lo mismo, pues lógicamente no voy a acceder a resultados nuevos. Entonces, cuando hay claridad, cuando me marco un objetivo muy claro y las acciones claras que voy a tomar durante un mes para llegar a ese objetivo, os lo juro que la consecuencia va a ser lograrlo. ¿Qué pasa? Que veo a la gente que quiere más, hace siempre lo mismo, cae en frustración, emociones negativas, vibra bajito, y son una versión de ellas muy pequeñita. Entonces al final yo considero que, como siempre hablo de la identidad, para mí lo importante es que te centres en ser tu mejor versión, que vibres en estados de paz, de amor y de alegría, y desde ahí el universo te va a compensar, Dios te va a compensar, vas a traer un montón de cosas maravillosas a tu vida. Y la verdad que estos 5 puntos son los que yo trabajo en el máster, que es un programa de un año entero, lo llamo Expansión Vibes.
Y luego el 29, 30 y 31 de agosto voy a estar trabajando un bootcamp, me quedan ahora mismo 4 plazas, va a ser una casa con piscina de 2 días y medio, y va a ser una locura porque el trabajo interno que van a hacer esos chavales va a ser increíble. Entonces al final, si tú quieres pues expandirte, solo te digo que deberías ir. Yo invertí muchísimo dinero en mentores, en coach, en psicoterapia, en mi terapeuta, lo sigo haciendo porque considero que para mí fue lo que más me ayudó, y yo siempre voy a aportar el valor en base a lo que a mí me ayudó, porque mi objetivo es que las personas que sienten dolor como yo lo sentía en el pasado, acabar con ese dolor, y creo que ese es mi propósito real y mi misión porque lo hice conmigo mismo. Entonces, luego aparte de esto también te quiero proponer que voy a estar realizando llamadas totalmente gratuitas. Para eso me tienes que seguir en mi Instagram, que es AdriVibes, y me tienes que escribir simplemente, y voy a estar realizando llamadas totalmente gratuitas, una llamada de unos 45 minutos, para que me cuentes tu problema y que yo desde ahí te pueda dar una solución al problema que estás viviendo en tu vida. Entonces nada, suscríbete al canal, tienes un montón de valor en mi canal de YouTube, subiré alguna meditación que prepararé también. Así que nada, que tengas un buen día y sé consciente, no actúes en piloto automático.